hacer. Dale. Bueno, entonces chicos, nos habíamos quedado justamente, o el último tema que vimos fue los objetos literales, habíamos visto pues cómo acceder a ellos mediante corchetes, mediante puntos, también el nombrar una propiedad, un carácter, y asimismo ver las diferentes manipulaciones o las mutaciones que se le pueden hacer a los objetos. Entonces habíamos mencionado de que pues, tendríamos que tener cuidado justamente cuando queríamos que nuestros objetos fueran manipulados o mutados y cuando no. Entonces para ello pues tocamos lo que vendría siendo el object freeze, que básicamente esta propiedad como tal nos ayuda a... ¿No sé? Esta propiedad simplemente eso, nos ayuda a que como congelar nuestro objeto antes de ser mutado y de esa manera tener una referencia que se pueda mutar y otra no. Hay una cosita aquí que lo hice diferente a como realmente se utiliza, y es que estuve chequeando y aquí la sintaxis lo que hice fue hacer una variable const y luego asignarle lo que venía siendo el object freeze y mandarle el objeto. Pero en realidad esto como tal no es necesario, ya que justamente cuando nosotros hacemos las mutaciones se hacen directamente en el objeto original. Pero ya como hicimos el object freeze al principio, entonces eso no debería de afectarlo directamente. Entonces aquí me dice que sí, justo porque estoy imprimiendo en lugar de persona. Ahí está. Entonces, en este punto, si nosotros que estamos imprimiendo aquí, el nombre justamente aparece Juan. Pero como acaban de ver, nosotros ya hemos mutado nuestro objeto, pero eso no se ve reflejado, ya que frizamos con anterioridad el objeto y en este caso sí tenía su propiedad nombre como el valor de Juan. Entonces eso es lo que quería mencionar antes de comenzar con lo otro que vamos a ver, que son estas dos propiedades que tengo aquí comentadas, y es lo siguiente. ¿O para qué se podrían utilizar? El getOnPropertyName básicamente nos va a ayudar a que nosotros obtengamos en un arreglo como tal, en una estructura, el nombre de cada una de las propiedades de nuestro objeto. Esto es en algunos casos útil porque podemos hacer referencia a la propiedad, pero siempre nos devuelve el valor, no nos devuelve como tal lo que viene siendo la propiedad. Entonces hay una manera, que justamente la que vamos a ver, para hacer referencia literalmente a ese valor. Entonces, lo que sí podríamos ver, que esto de hecho cuando estoy aprendiendo por mi cuenta y tal, lo deshabilito. Pero justamente cuando estoy haciendo cosas que ya manejo, entonces mejor habilito lo que viene siendo el Inter o el IntelliSense del Copilot. Pero no, eso no importa. Okay. Entonces, aquí lo que podemos hacer es agregar una variable que obtenga lo que viene siendo cada una de las propiedades de nuestro objeto. En este caso, podríamos ver que la variable propiedad va a obtener del object getOnPropertyName las propiedades de nuestro objeto en particular que queremos obtener dichas propiedades. Y si nosotros hacemos un console log de dichas propiedades, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si ustedes lo ven, acá están en un arreglo especificado: nombre, apellido, coordenada, dirección, la edad y mayoría, que básicamente son justamente las propiedades
agregando, por ejemplo, mayor de edad, que fue la que notamos antes del object. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto es muy utilizado en algunas ocasiones porque nosotros como tal no podemos hacer referencia a las propiedades de un objeto, ya que si hacemos referencia a dicha propiedad, lo que nos devuelve es el valor de esa propiedad. Y si nosotros queremos trabajar para algo en específico, no sé, por ejemplo, justamente en nuestra página web hay veces que nosotros queremos tomar como referencia el nombre de la propiedad y hardcodeado es mala práctica. Así que lo que podemos hacer es que referente a un objeto que hemos estado trabajando, solo obtener esa propiedad de manera dinámica. Entonces también, asimismo, podemos obtener los valores. Lo podemos obtener literalmente haciendo referencia al objeto, luego punto, propiedad, y eso nos devuelve el valor. Pero eso lo hace únicamente individualmente. Y aquí lo que nos ayuda el values es literalmente obtener todos los valores de nuestro objeto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero hacemos pues referencia a lo que viene siendo object de nuevo. Vamos a copiar directamente. ¿Ok? Y en lugar de get on properties name, vamos a poner values. ¿Ok? Esto obviamente lo guardamos en una variable y vamos a poner valor, por ejemplo. ¿Ok? Se ofició. Sí, me dice se cambió la noticia. Vamos a ver si ahí está. Euro. Que Eric. Eric. Ok, ya. ¿Ves? Ok, entonces para recapitular un poquito, la semana pasada vimos lo que son los objetos, ¿ok? Entonces vimos algunas propiedades, los objetos pueden ser mutables o no mutables, y vimos lo que viene siendo el object freeze, que nos ayuda justamente a que ese objeto no sea mutable, porque en dado caso nosotros sí vamos a querer que eso se mute, y en dado caso no. Y ahorita lo que acabo de explicar es justamente la propiedad o el método getOrder o si getOnPropertyNames, que básicamente lo que nos devuelve es el nombre de cada una de las propiedades de nuestro objeto. Y ahorita lo que vamos a ver es cómo obtener el valor de cada una de esas propiedades sin hacerlo de manera individual. Entonces vamos a imprimir ese valor. Y como pueden ver, justamente aquí obtenemos lo que vienen siendo los valores. La propiedad nombre tiene el valor de Juan, apellido Pérez, sabemos que también tenemos lo que viene siendo valores que son arreglos literalmente, e incluso otros objetos que literalmente lo que nos da es ese objeto que está dentro de nuestro objeto principal. ¿Ok? Entonces, básicamente eso sería todo lo que nosotros vamos a necesitar durante el curso con respecto a los objetos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Se pueden privatizar los objetos para no hacerles referencias a ellos? Se puede privatizar, pero justamente para privatizarlo se ven conceptos ya como por ejemplo de módulos, y eso lo vamos a ver más adelante en dado caso lleguemos a esa parte. ¿Okay? No está en forma neta, como por ejemplo el barra de Dart o el JavaScript, que puedo ponerlo literalmente private en vez de public en Java normal. No está. Es que como no es un objeto a partir de una clase, ok, no se puede estructurar. Entonces es diferente, pero eso justamente privatizar un objeto y eso se ve pues más adelante. No sé si lo vamos a llegar a ver dependiendo cómo estructuremos el curso. Sí, porque es más avanzado. Entonces sí, ya con respecto a las propiedades que vimos, no sé si tienen alguna pregunta. No, ahí está claro. ¿No? Ok, entonces, dicho esto, chicos, vamos a pasar justamente a otro punto que realmente es muy importante, que son las funciones. Evidentemente nosotros ya sabemos lo que viene siendo cómo funcionan, para la redundancia, las funciones. ¿Cómo funcionan las funciones?
Pero en JavaScript pues hay diferentes variantes, se podría decir, de cómo se puede utilizar una función. Entonces también hay cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir pues, qué variante vamos a utilizar o qué tipo de definición de funciones vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando comenzamos a ver funciones, la forma tradicional de declarar una función en JavaScript es utilizando lo que viene siendo la palabra function. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos referencia a function seguido del nombre de nuestra función, en este caso vamos a saludar o algo así por el estilo. El típico hola. Nosotros okay, nosotros obviamente definimos la función, pero ya sabemos que para que esto se vea en consola nosotros tenemos que ejecutar esa función, ¿no? Entonces, en este punto vemos que se imprime nuestro mensaje, o la mundo en este caso. Sabemos también que a las funciones se les pueden enviar lo que vienen siendo parámetros. En este caso, tal vez en lugar de mundo, quiero que diga, no sé, Melvin, por ejemplo. Y le pongo, no sé, le mando un parámetro que sea nombre, y donde se ejecuta, pues le mando el nombre de Melvin, o puedo crear una variable y enviar la variable con ese valor. ¿Okay? Entonces, en este punto no estoy haciendo referencia todavía al atributo como tal. Aquí lo que podemos hacer, como ya les mencioné, hay diferentes maneras de definir un string. Entonces, en lugar de comillas dobles, lo que voy a utilizar es template_string para que vean un poquito lo que viene siendo esa variante como tal. Aquí podemos justamente mandar hola y hacer justamente esto lo que nos está indicando que básicamente para poder hacer referencia a un valor que no es literalmente la cadena, pero lo podemos incrustar, por decirlo de alguna manera, en nuestra cadena o concatenar dicho valor para que se vea impreso a la hora de que nosotros imprimamos o llamemos a nuestra función. Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos ver justamente que el mensaje que se imprime es hola mundo. Hasta aquí, todo bien, ustedes saben cómo funciona, todo bonito, pero es esto, la única diferencia con respecto a los otros lenguajes estables es que se utiliza la palabra reservada function. ¿Ok? Está bien. Okay. También sabemos que, bueno, también esto se lo mencioné al principio, y es que todas las funciones por defecto devuelven o retornan un valor. Acá no le estamos especificando un valor de retorno. Por lo tanto, por defecto, lo que hacen es retornar un define. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que al principio, cuando nosotros estábamos haciendo un console log simple, aparecía la impresión, pero luego aparecía otra línea de impresión que decía un define. Era porque se estaba imprimiendo también el valor de retorno de ese método en particular. En este caso, vamos a ejemplificarlo. Vamos a indicar que haga un return, en este caso puede ser de 1, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer aquí es guardarlo en una variable que se llame valor o retorno, ¿ok? Y pues podemos imprimir dicho retorno. Ya sabemos que la función como tal está haciendo, por decirlo así, dos lógicas. Una es imprimir o llamar la ejecución del console log y otra es retornar. Pero antes de hablar de return, sabemos que literalmente lo que está dentro no es un valor de retorno, sino que es una ejecución de una impresión como tal. Entonces, técnicamente sería como si fuese una función void, como nosotros conocemos, que esa no retorna nada. Pero en este punto, vamos a ver qué sucede. Como acabamos de especificar 1, el valor de retorno, que se ve impreso
porque le especificamos que un solo es 1 y está bien, hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa si yo borro nuestro return? Y ahí me aparece el undefined. ¿Ok? Entonces, esto sucede por lo que les especifica al inicio. Toda función por defecto, si no se le especifica un return, esta retorna un undefined. Y no lo veíamos al principio porque no teníamos un lugar de almacenamiento dedicado para ese retorno. Entonces, básicamente, a partir de aquí, si nosotros le ponemos 10, entonces ahora sí, ese valor será 10. Y evidentemente aquí no tiene mucha lógica porque estamos imprimiendo y a la vez estamos retornando 10 en ese sentido, pero esto se puede llevar a sumar, restar y retornar ese valor y así sucesivamente conforme va creciendo nuestra lógica de nuestro código. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como les mencioné al principio, hay diferentes maneras de declarar lo que viene siendo una función, que es la manera tradicional, que es la que acabamos de ver, pero esto tiene un problema, y es el siguiente. Si nosotros vamos a eliminar, no, vamos a solo comentar esto, y solo también esto, así, solo quiero esta parte de aquí, y la vamos a colocar por acá, ¿ok? Solo quiero hasta ahorita la impresión. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que con la manera tradicional hay un problema, y es el hecho de que durante nuestra ejecución nosotros, tal vez por accidente o porque queremos de alguna manera referenciar a otra cosa y no nos acordamos de que, por ejemplo, nuestra variable saludar es una función y nosotros decimos, no, pero para, yo voy a definir una función, una variable que sea saludar, por ejemplo. Incluso le voy a dar hasta un valor que no tenga nada que ver con lo que dice, tal vez un número, por ejemplo 2. ¿Ok? Y luego de eso, yo trato de ejecutar mi función. ¿Qué es lo que creen que pasaría? ¿Se ejecutaría la función? ¿Se asignaría el valor? Vamos a verlo. Miren, me va a tirar un error. ¿Qué es lo que me dice? Saludar no es una función. ¿Pero por qué si yo estoy definiéndola como una función? Es porque sabemos que en JavaScript se pueden sobreescribir las cosas o las variables. Pero es que ese no es el problema. El problema es que también se puede escribir las referencias a funciones, porque ese es el punto. Todos los valores se pasan por referencia, no por valor, ya lo vimos al principio, ¿no? Entonces, este es un error que se presenta. Pero ¿qué pasa? Pero también puede decir, no, pero es que ahí no están utilizando var y var justamente tiene esos problemas. Por eso no es recomendado. ¿Qué pasa si le ponemos booleano? Ahora, lo que me dice es que en este punto, como tal, saludar ya está siendo declarado como tal. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, yo quiero reasignarle un valor a esa referencia como tal que se llama saludar. Y es ahí donde me especifica. Si mira, el error es en la línea 8 como tal. No puedo hacer eso. Pero entonces, ¿qué hago para evitar esos errores? Porque cualquier cosa, esto me va a tornar en algún momento. Y hoy queremos evitar eso, en producción queremos evitar eso. Entonces lo que vamos a hacer en este punto, o lo que se hace en esta situación, es que no se utiliza la forma tradicional, sino que se utilizan otras formas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es tomar como referencia la función que tenemos, tal cual, y ya vimos que podemos afectar una referencia a una memoria. Pero con esa lógica tal vez podríamos asignarle esa referencia a una variable. Si la podemos modificar, posiblemente tal vez la podemos asignar. Entonces, ¿qué tal si yo utilizo, no sé, const, por ejemplo, y
saludar, yo le pongo esto así. De momento, el Visual Studio Code no se queja como tal, pero va a haber un error, porque estoy haciendo una doble referencia, tanto a la variable que se llama saludar y también a la función. Y ya vimos el problema que se nos presenta cuando queremos trabajar con una variable que se llama igual que una función. Así que lo que se hace aquí es quitarle el nombre de la función y solo trabajar con la variable. Y chicos, lo que ven aquí es lo que se le conoce como una función de nombre. Una función que no tiene nombre, pero que su lógica se le asigna a una variable. Y cuando nosotros hagamos referencia a esa variable, se va a ejecutar nuestra función como tal. Pero aquí tenemos un problema, y es el hecho de que nuestra variable se llama igual. Entonces, ¿qué tal si le ponemos un saludar 2, por ejemplo? E imprimimos justamente nuestro saludar 2 y le mandamos incluso el parámetro. Ok, esto es justamente el error que daba al principio, pero para evitar ese error tenemos esto. Ok, el primer saludar nos está indicando lo que viene siendo la ejecución de la primera función como tal. Y el segundo nos lo hace la segunda función. Entonces, acá hay un punto, y es el siguiente. Aquí, como pueden ver, se ve un poco extraño, pero es porque también incluso le estamos retornando un valor, lo vamos a dejar así simple. Ok, como acabamos de ver, al quitarle el valor de retorno, pues está el undefined como tal, ¿no? Hasta aquí todo bien. La pregunta que quería hacerles es la siguiente. ¿Creen ustedes que esta lógica se podría, no sé, hacerla más simple? Solo es esto. De momento solo es un console. Está igual acá, es lo mismo y se está imprimiendo. Posiblemente sí, pero ya vamos a ver justamente cómo podemos hacerlo. Pero eso les puede dar una idea a ustedes. Cuando yo tomo como referencia la variable, el IntelliSense especifica esto. Y esta expresión o sintaxis particular es lo que se conoce como una lambda function. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que literalmente yo a partir de una función anónima puedo hacer mi lógica un poquito más simple o incluso una sintaxis diferente, con una sintaxis diferente. Y en este punto es donde entra la tercera forma de declarar una función, que es como lo acabo de explicar, que se le conoce como funciones de flechas o lambda function. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? De hecho, incluso hasta lo voy a copiar de nuevo para que ustedes miren. Que es, obviamente, aquí se va a quitar, vamos incluso a copiar el concepto también. Aquí le vamos a poner saludar 3. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver. De momento sí la podemos dejar simple, solamente quitándole el nombre del function. ¿Ok? Y hasta el mismo Visual Studio Code nos ayuda y nos dice que falta la expresión de flecha. Entonces la colocamos y en este punto la hemos convertido a una función de flecha. Entonces acá hay un poco de dudas, preguntas de ok, pero ¿cuál es la diferencia entre la función anónima y la función de flecha? Pues técnicamente nada, pero hay muchas ventajas.
por ejemplo, en utilizar la función de flecha en lugar de la nómina simple. ¿Qué es lo que pasa? Que sí hay diferencias con respecto a la tradicional, pero entre la anónima y la función de flecha prácticamente lo mismo. Pero hay algo que sí ayuda o es indispensable tener en cuenta cuando nuestra lógica de nuestra función crece. Y es que siempre se retorna un valor, básicamente, prácticamente la mayoría de funciones. Entonces, las funciones de flecha, lo que nos ayuda básicamente, bueno, nos puede ayudar de la siguiente manera. Vamos a retornar, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a quitar el console log, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a siempre a poner lo que viene siendo nuestra función, pero la vamos incluso a retornar literal. Vamos a ver si puedo hacer esto. ¿Ok? Y en lugar de mandarles, vamos a ver si funciona de esta manera. Quiero hacer. Ok, al parecer está la primera función, la segunda función y la tercera función. Si se fijan, solo lo que hice fue eliminar el console log y retornar el valor, en lugar de que sea impreso dentro de nuestra función, retornarlo e imprimirlo mediante este console log. No es nada diferente. ¿Hasta ahí está bien? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es una de las cosas que incluso al principio me tendían a confundir, y es el hecho de que yo, cuando tengo solo una línea de código dentro de una función lambda, lo que puedo hacer es quitar los tallares y también quitar el retorno. Esto solo se puede hacer cuando hay una sola línea de código retornando. Si ustedes han trabajado en Dart, por ejemplo, se va a hacer muy similar porque es lo mismo. Siempre se puede utilizar esa funcionalidad y vamos a ver si funciona. Bien, funciona. Entonces, de esta manera nosotros podemos reducir lo que viene siendo más que todo la sintaxis de nuestro código a una forma un poquito más legible, bonita e incluso escalable. Sí, se puede retornar funciones, de funciones. Sí se puede, o sea, es justamente la flexibilidad que tiene. Y de hecho es muy utilizado porque a veces, bueno, pero es que te iba a decir con respecto a cuando se utiliza para la interacción de un usuario con un botón, por ejemplo. Pero ahí vamos a ver lo que son los eventos, que es otra forma, y de esa manera. Pero sí se puede, justamente lo que acabas de preguntar. Pero acá hay un punto interesante que no les he dicho, y es que como tiene su ventaja la función lambda, que de hecho es la que yo utilizo casi siempre, a menos que, y ahí resulta que cuando yo estoy utilizando una función tradicional, yo tengo algo que viene de manera implícita en la función tradicional que no está en la función lambda, y es con respecto a el número de parámetros que yo le puedo mandar. En una función lambda también le puedo mandar cualquier cantidad de parámetros, pero digamos que yo quiero mandarle, no sé, mi edad, por ejemplo, 22, también mi apellido, no sé, cualquier cosa, incluso hasta, no sé, una fruta, por ejemplo, o este valor. Son 4 valores como argumentos que yo le voy a estar enviando a mi función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De momento todavía no va a haber ningún error. Lo que pasa es que yo puedo incluso quitar esto. Obviamente, de esta manera se podría hacer referencia a cada uno de los parámetros que le estoy mandando, y así mismo, si yo hago lo mismo en una función lambda, solo lo mando en este punto, donde está justamente el espacio de los paréntesis para enviar cada uno de los parámetros, que es el argumento de la función. Pero lo que quiero hacer ahorita es
acceder a lo que viene siendo una estructura de datos que tiene implícita una función tradicional, que son los arguments. ¿Okay? Si yo hago un consolor de los arguments, ahorita me está diciendo justamente el error de que no está definido, pero esto es con respecto a que obviamente no estoy mandando el nombre como tal y estoy haciendo referencia. Ok, puedo hacer la manera. Esto es muy importante saber, porque dentro de mi lógica de funciones, sin necesidad de mandarle todos los argumentos, de hecho es el punto, yo puedo hacer referencia al argumento nombre sin necesidad de tener un nombre. Como lo vimos acá, si es un arreglo, lo que puedo hacer es indicar la posición. Y de hecho, sí, voy a. Vamos a dejar esto, y aquí lo que voy a hacer es esto. Básicamente, voy a utilizar la variable nombre, pero no va a estar enviada directamente en el argumento de mi función, sino que, en el argumento como parámetro, sino que se envía directamente de manera implícita en el argumento. Y aquí, lo que estamos haciendo, ya sé, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer una variable que se llame nombre y le vamos a asignar arguments 0. Ahí está. ¿Qué? No, sí, justo. Entonces, esto es lo que nos hace. Recuerden que esta estructura del código es un arreglo. Estamos haciendo referencia a la primera posición, que es mi nombre. Pero es que si yo le hago referencia a la segunda posición, evidentemente el nombre no va a tener el valor del nombre, sino que de 22, ya que es la segunda posición de aquí. Pero de esa manera no utilizamos lo que viene siendo el argumento de mi función, sino que utilizamos esa propiedad arguments como tal. Y esto puede ser muy flexible o incluso importante a la hora de estar haciendo nuestra lógica, porque tal vez se nos olvidó de alguna manera enviar ese valor por el parámetro o el argumento como tal, pero no queremos que nuestra función cambie, pero sí lo estamos enviando. Entonces podemos hacer referencia a esos argumentos que le estoy enviando. Arguments como atributo se puede hacer desde consola llamado. O sea, si yo vengo. ¿O cómo? Sí, prácticamente sí. Directamente desde consola hacer el llamado arguments para una función. Sí, pero, a ver, justamente aquí, si yo hago argument, como no está explícitamente en mi JavaScript, esto no va a funcionar. Porque es, pues, literalmente lo que viene siendo una estructura dentro o implícita de la función. Ok. Sí, no es de JavaScript. No es de JavaScript. Okay. No es un objeto, es literalmente. Sí, dentro de la función. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quisiera hacer referencia a argument en una función de flecha, no voy a poder. Porque la función de flecha tiene eso, que es mucho más flexible que una función tradicional. Entonces, ahí sí, si quisiéramos hacer referencia a todos esos argumentos, tendríamos que definir lo que, justamente a todos esos parámetros tendríamos que definirlo en el argumento de nuestra función. Y de esa manera podríamos, no sé, obtener dichos argumentos. Y más adelante nosotros vamos a ver algo que se llama desestructuración, que entra justamente con respecto tanto a funciones como a archivos, para obtener literalmente una propiedad o algo, un parámetro de una estructura sin necesidad de hacer referencia a esa estructura.
Eso es, por eso es desestructuración. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no sé qué razón. Yo, hasta ahorita, no sé si tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, a ver, justamente esto lo vamos a utilizar bastante, obviamente las funciones es lo más, o de las estructuras más utilizadas a la hora de hacer una aplicación, una página web incluso, evidentemente que no sea estática. Al ser dinámica, eso es justamente lo que nos permite con los eventos que acabo de mencionar. Cuando veamos la manipulación de Chrome, vamos a ver los tipos de eventos. Hay eventos que actúan con respecto a un clic, hay eventos con respecto al teclado, entre muchas otras formas, y necesitamos justamente saber diferenciar entre una función de flecha, una función tradicional, un cálculo, que es lo que se utiliza dentro o implícitamente en un evento. Y entonces, eso. Entonces, no sé si de momento, ahorita son las 15. Creo que de momento podríamos cerrar por aquí. No sé cómo lo ven. Bueno, entonces.